Seguro, si buscas en internet cómo limpiar las cartas del tarot vas a encontrar un montón de fórmulas, pero más allá de esas fórmulas, aquí te quiero hablar de qué hay realmente de fondo en una limpieza y vas a aprender las cosas que me han funcionado a mí con mis mazos de tarot. Recuerdo la primera vez que hablé con alguien acerca de las limpiezas del tarot, era una amiga mía con la que estaba aprendiendo muchísimo juntas, estábamos como empezando juntas y estábamos muy compenetradas en términos de emoción de todo lo que nos estaba pasando con el tarot, y ella me comentó que lo que decía en internet es que se debían limpiar las cartas con humo. Podía ser incienso, salvia, cualquier otra cosa que generara humo. Entonces yo empecé a limpiar las cartas y bueno, tú limpias las cartas, no, en mi caso no porque alguien te diga cuándo tienes que hacerlo, aunque también en internet te van a decir cuándo lo tienes que hacer, digamos en términos específicos, tienes que hacerlo cada vez que lees el tarot, tienes que hacerlo que cada... En mi caso lo que te voy a decir es que tienes que limpiarlo cada vez que tú, cuando agarres las cartas, sientas como, oye, ya va, yo no venía con esta mala vibra que estoy sintiendo en este momento. O sea, yo estaba muy feliz, agarré el mazo y esto se siente raro. O usualmente cuando yo estoy leyendo el tarot, las cosas se sienten de una forma y ahorita se sienten no bien. Hay algo que no está funcionando. Básicamente hay una perturbación en la fuerza. Entonces ese es el momento en el que tú sabes que tienes que limpiar el tarot. Más allá de que sea cada vez que lees el tarot, cada vez que haces una lectura o todos los días. ¿Por qué te digo esto? Porque esas cosas van a depender mucho de tu personalidad. Cada vez que lees el tarot es una regla, ¿no? Encajonada, ya enlatada, prefabricada. Ahora, cada vez que yo no siento que esté bien, es algo que se adapta muchísimo más a ti y que te permite preguntarte qué estoy sintiendo y qué tengo que hacer. Una fórmula prefabricada te dice siempre después de que termines una lectura, por ejemplo, y eso no necesariamente responde a un sentimiento negativo que tú estés percibiendo en un momento. Y si tú te llenas de fórmulas de ese tipo prefabricadas, preenlatadas, vas a dejar de estar presente en la práctica, y la práctica del tarot debería estar muy presente. Entonces, para mí es más importante que tú estés pendiente si se siente bien o no, y no que estés estas cosas ya prefabricadas ahí. Pero además en mi caso pasó una cosa, ¿no? Que yo empecé a limpiar el tarot cuando sentía que estaba mal con el humo y de repente un día el tarot empezó a oler ya demasiado a ese humo y además todo el borde se había puesto muy negro, muy oscuro porque ese humo mancha poco a poco, pues no es algo muy visible de entrada, pero es algo que con el tiempo te vas a dar cuenta que pasa. Entonces eso dejó de ser funcional para mí. No me gustaba, o sea, yo sentía que eso estaba de alguna forma dañando mi mazo. Por lo menos hay personas que habrán dicho, no, pero a mí me encantaría que siguiese oliendo así. Bueno, chévere, porque se ajusta a tu personalidad, pero a mí no me gustaba. Entonces empecé a cuestionarme esos métodos y a cuestionarme esas razones. Y fue ahí que empecé a pensar otras formas. Y lo que quiero ahora que pienses es, ¿de qué maneras te gustaría a ti limpiarte según lo que estás sintiendo, esa perturbación que estás sintiendo en el momento en que agarras las cartas y dices, oye, a esto le hace falta limpiar? Entonces en mi caso, que yo adoro llevar sol y estoy muy conectada con el sol, me gusta muchísimo y soy súper tropical en ese sentido, muchas veces dejo mi mazo en la ventana, pues sin que vaya a volar con el viento, sino simplemente que le pegue el sol unas horas y eso ha sido suficiente para que esas perturbaciones dejen de estar. Pero también en otros momentos implica cosas como darme cuenta que no le está cayendo bien ni al mazo ni a mí salir a la calle con él, o que el mazo necesita más bien una cosa de enfriar los pensamientos y enfriar las emociones, en cuyo caso lo he metido en el congelador unas horas. Y bueno, yo puedo entender que todo esto te pueda sonar muy loco, porque es que no tiene que parecerse a ti lo que yo estoy haciendo, pero sí tiene que parecerse a ti lo que tú vayas a hacer con tu mazo. Y todos estos ejemplos solo te los digo para que tengas puntos de referencia y dejes volar tu creatividad, tu imaginación y tu intuición, que es una de las razones por las que leemos el tarot y es una de las herramientas con las que leemos el tarot. Y entonces es muy bueno que lo ejercites con este tipo de cosas aledañas a la lectura, como saber cuándo está necesitando tu mazo ser limpiado y cómo sería adecuado hacer esa limpieza. Entonces aquí llegamos a algo básico del mazo, que es que el mazo es una especie de extensión de ti y el mazo va a estar constantemente reflejando cosas que tienen que ver contigo mismo o contigo misma. Y entonces esa atención extra y mucha presencia que puedes tener
con el tarot, con el mazo, durante todo el proceso en el que lo usas, te va a hacer mucho bien, porque va a ayudarte a conectar mejor con el mazo, a conectar mejor contigo mismo, y al final del cuento es lo que queremos, ¿no? Estar muy claros y conectados de nosotros mismos. Simplemente recuerda, no te encierres en fórmulas, trata de buscar métodos que te ayuden a entender la raíz de las cosas y desde ese lugar construir tus propias fórmulas que además van a requerir en el tiempo de flexibilidad espiritual, es decir, que tú cambias, que así como yo al principio me encantó limpiar el mazo con el humo, luego ya no me gustó. Y así como algunas veces lo he hecho con sol, en algún punto dejó de ser útil o en ese momento específico no fue útil y tuve que recurrir a otras ideas. Entonces tu creatividad, tu spam de aprendizaje, tu conexión con el mazo nunca deben perderse y tú constantemente debes estar, como siempre les digo, explorando, practicando, sistematizando, ajustando y repitiendo para que puedas tener una información fidedigna que de verdad responda a ti, a tu corazón, a la forma en la que tú eres y a cómo te gusta hacer las cosas. Una cosa que sea coherente contigo. Sin más que decir al respecto, aquí hay otro montón de videos en el canal que te pueden ayudar a entender mejor tu proceso de aprendizaje de tarot. Mi nombre es Hanan Naime y nos vemos en alguno de esos videos. Y eso no necesariamente responde a un bad feeling o un sentimiento. ¿Verdad?